Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, en el inicio de este webinar que tenemos para el día de hoy. El tema que les vamos a desarrollar es qué esperar de la reforma a la Ley General de Aduanas. Para esto vamos a tener el día de hoy como expositores a doña Silvia González, socia de impuestos y legal, y junto a ella estará Jaime Morales, gerente de comercio exterior de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que se ofrece soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus consultas y al final de la presentación serán respondidas por los expositores. Además, recordarles, la próxima semana tendremos el tema, el próximo 12 de agosto a las 10 de la mañana tendremos el tema beneficios fiscales y generalidades de la ley de nómadas digitales. Esto a cargo de don Rafael González, socio de impuestos y legal, junto con Daniel Pelecano, gerente de impuestos ilegal. Pero vamos a dar inicio a la actividad que tenemos el día de hoy. Para eso le vamos a dar los muy buenos días a doña Silvia González, socia de impuestos y legal de Grant Thornton. Saludos, doña Silvia. Gracias, buenos días, Steven. También buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Como siempre, nosotros tratamos de mantener actualizados a nuestros clientes y a nuestros amigos que nos siguen en temas que del ámbito fiscal y en el ámbito en este día de la parte de comercio exterior y el tema de aduanas, que no deja de ser un tema muy relevante, sobre todo porque aduanas también tiene pues incidencia o debe actualizarse y reaccionar a todos los cambios del entorno internacional y también del entorno nacional que se están dando, sobre todo con toda la actualización y todos los compromisos que como país hemos adquirido, no solamente con el tema de moda, que es con los famosos fondeos del Fondo Monetario Internacional, sino también con compromisos que hemos adquirido ya a nivel internacional, como son los tratados de libre comercio. Ahora más adelante los vamos pues a profundizar un poquito para poder verlo. Es importante tomar en cuenta que lo que vamos a conversar hoy es un proyecto, todavía no es ley de la República, pero siempre es importante conocer cuáles son los cambios o cuáles son esas reformas pues que vienen y que tenemos que tomar en consideración a la hora de tomar decisiones y en nuestro día a día, que siempre pues conlleva costos, organización, planificación, que siempre es importante tener de previo. Entonces, don Steven. Gracias, doña Silvia, por la introducción del tema que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a introducir también a el gerente de comercio exterior de Grant Thornton, Costa Rica, don Jaime Morales. Saludos, Jaime. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como bien indicaba pues doña Silvia, pues es importante saber qué es lo que está o qué es lo que está pretendiendo la administración reformar en el tema de la Ley General de Aduanas, ¿verdad? Ya este es un tema que ha estado dando vueltas ahí por varios meses. Pero bueno, hay que entender pues que el proyecto 22.364 está pues actualmente en corriente legislativa, y la idea hoy es pues hacer un repaso de qué es lo que se está pretendiendo con este proyecto, hacia qué está enfocado, cuál es el entorno que también está afectando, digamos, o presionando por una reforma a la normativa aduanera. Entonces, pues la idea es, de nuevo, recapitular esos ejes transversales que se están pretendiendo reformar y, pues, finalmente que ustedes puedan aclarar cualquier duda que tengan respecto a lo que aquí se está planteando, ¿verdad? Hay un tema importante y es que, bueno, ya tenemos muchos meses de vivir bajo el entorno de la actual pandemia, pero definitivamente han habido presiones a lo interno, ¿verdad? Parte de eso es, digamos, los informes que ha generado la Contraloría General de la República.
y en donde pues se ha dicho que el Estado pues ha perdido eficiencia en la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? En un contexto de limitada sostenibilidad y con una estructura institucional fragmentada, ¿verdad? Es un entorno de pandemia y es un entorno de país un poco complejo respecto a la situación fiscal, y además de eso a los compromisos que tenemos con lo que son convenios internacionales, pues es algo a considerar y es algo que está detrás, digamos, de un proceso de este tipo, ¿verdad? Entonces, aquí hay que entender que esta reforma no viene a cambiar sustancialmente la forma en que estamos operando, ¿verdad? Pero sí parte de una premisa de que tenemos que ser más eficientes, ¿verdad? En la gestión aduanera. Y hacia eso se enfoca. Hay algunos componentes importantes ahí derivados de lo que son los convenios internacionales, pero bueno, ahí vamos a ir viéndolos en el transcurso de la presentación y cualquier duda que surja, pues nos las pueden ir dejando en el chat. Le cedo la palabra a doña Silvia. Gracias, Jaime. Bueno, antes de poder profundizar un poco en los cambios que está proponiendo esta reforma, pensando más en la motivación por la cual se presentó este proyecto a nuestros legisladores para su estudio y consideración, tenemos que ver que hay, bueno, obviamente hay un tema de situación país, ¿verdad? El tema del déficit fiscal, el tema del gasto público, pues que ha sido noticia en los últimos años. Tenemos el tema de la pandemia, que vino también a aligerar o a presionar mucho más sobre una reactivación económica. También hay compromisos internacionales que, como bien mencionaba ahora, pues Costa Rica no es nueva en esto, ¿verdad? No es pensando que es algo que estamos discutiendo hasta ahora por primera vez, sino que ya tenemos muchos tratados internacionales con compromisos, ¿verdad? Que tenemos que facilitar y agilizar la parte del trasiego de mercancías y obviamente también debemos actualizar y modernizar nuestra normativa y obviamente el tema de la evolución del comercio que está de alguna forma propuesto, ¿verdad? O parte de la fundamentación que tiene el proyecto, sobre todo con todo el tema del comercio electrónico que ha sido también algo que ha presionado, que se ha levantado pues altamente en los últimos 2 años, a raíz incluso del tema de la pandemia. Sin embargo, tal vez esta evolución del comercio es donde nosotros nos hemos quedado un poquito rezagados. La reforma se motiva también como que hace 26 años no ha habido una reforma real o profunda a la parte de la normativa que regula a nivel de aduanas. Recordemos que en el 2012 sí hubo una reforma, no total, sino parcial, cuando se dio con doña Laura Chinchilla, una reforma importante también al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Aquí se incorporaron algunos cambios, más que todo en temas de procedimiento, en temas de cómo regularizar una obligación, en este caso aduanera. Pero viene también a hacer esta propuesta que, como vamos a ver, no necesariamente nos está cambiando el chip en relación a la determinación de la obligación aduanera como tal, sino más bien vienen a ser otros elementos constitutivos del comercio, de las transacciones, y obviamente hay un tema recaudatorio que desafortunadamente la administración se ha enfocado, pues no solamente en la parte de aduanas, sino también en el aspecto tributario, a buscar un régimen sancionatorio, pues obviamente mucho más rígido y facilitar, o tienen el objetivo de facilitar pues la recaudación, ¿verdad? Ahora vamos a ver que recaudar por medio sancionatorio tampoco es, digamos, la propuesta o la motivación que debería tener un cambio de esta naturaleza. Tenemos que revisar que tenemos un entorno internacional y también un entorno país. A nivel de nivel internacional, pues obviamente hay un tema de implementación de mejores prácticas a nivel aduanero. Obviamente los tratados de libre comercio, el acuerdo de facilitación del comercio también, pues ha involucrado que Costa Rica adapte sus mecanismos, sus procedimientos para poder facilitar
al importador o a los exportadores este trasiego de mercancías. Obviamente no todos han sido tal vez exitosos o se han podido implementar de la mejor forma, pero se están haciendo esfuerzos en ese sentido, sobre todo en la parte de sistemas, ¿verdad? Y de controles que se dan a nivel de aduana, sobre todo porque la aduana que tuvimos hace 30, 40 años, pues era pues realmente un poco ortodoxa, ¿verdad? Donde todo era manual, donde obviamente también se ha depurado muchísimo los temas a nivel ¿verdad? De corrupción y demás en el tema de aduanas, que obviamente pues vienen también a facilitar el tema de la disminución de contrabandos y que en eso sí realmente hemos tenido pues mejoras significativas. Un tema interesante es que a pesar de que ya tenemos un Cauca 4, negociando un Cauca 5, nosotros todavía tenemos en nuestra normativa los lineamientos y las pautas que establece el Cauca 3. Entonces, obviamente esto ya nos está presionando a actualizarnos en toda esta evolución normativa que se ha dado a nivel internacional. Y pues obviamente el Fondo Monetario Internacional, con toda la apertura y las condiciones que se nos han de alguna forma rogado aplicar, por decirlo de una forma bonita, para efectos de los fondeos que se han requerido, pues también buscan o requieren de una eficiencia o una organización de una gestión aduanera pues expedita y obviamente que se cumpla con todos los niveles recaudatorios que también hay en el fondo, digamos, en este tipo de transacciones internacionales. Aquí para acotar un poco, ¿verdad? No hay que inventar el agua tibia, definitivamente ya estos instrumentos internacionales nos marcan la pauta hacia dónde debe ir, digamos, nuestra administración y la gestión aduanera como tal. Es importante, ¿verdad? Como bien indicaba Silvia, ya se está negociando una versión 5 del Cauca y sencillamente como país nos hemos quedado sumamente atrasados, entonces parte de lo que se está pretendiendo es hacer una transición pues menos abrupta para el momento en que esto quede ya en firme, porque el compromiso que se tiene, digamos, a nivel regional es que sean estos instrumentos regionales los que rijan pues toda la gestión aduanera, ¿verdad? Y que la legislación local se enfoque más que todo en lo que tiene que ver con la parte sancionatoria, ¿verdad? Pero eso es precisamente una de las grandes críticas a la propuesta, ¿verdad? Y es, si ya los lineamientos están dados, a veces nos ponemos muy creativos, ¿verdad? Como administración y nos encontramos planteamientos que pueden afectar de una u otra forma, ya sea a los auxiliares de la función pública o bien a los mismos operadores de comercio internacional. En cuanto al tema del Fondo Monetario Internacional, hay que tener claro que no hay una propuesta propiamente enfocada en generar recaudación, sino más que todo en alinearnos a todas estas disposiciones y buscar mayor eficiencia, ¿verdad? Y a esto hay que sumarle también que el país, pues recientemente se adhirió a la OCDE, ¿verdad? Y eso también es una presión adicional para que pues nos vayamos ajustando, digamos, a lo que son esas mejores prácticas y bueno, de ahí toda esta discusión, ¿verdad? Entonces, ese es un poco, digamos, el entorno que gira alrededor de esta propuesta. Cuando hablamos del entorno local, pues, y bueno, y mucho de la motivación que ya tiene el proyecto, está el tema de la lucha contra el contrabando, que esto desafortunadamente pues no ha podido erradicarse, existe y hay que buscar cómo identificarlo y cómo de alguna forma pues también castigarlo como una consecuencia lógica ante un delito de esta naturaleza. Formalización de operadores, esto es el operador económico, que es una figura importante que ahora vamos a profundizar, que efectivamente ya existía a nivel de reglamento, pero si ahora se trata de incorporar a la ley, que obviamente va a beneficiar de alguna forma a los bien portados, a los que son ordenados y a los que pues de alguna forma se apersonan ante la administración, pues a abrir
las puertas digamos, de esa eficiencia o de ese orden para efectos de las transacciones a nivel aduanero. Y obviamente el tema de una mejora en la recaudación, ¿verdad? También ahora lo vamos a ver a la parte sancionatoria, que tal vez la aplicación de sanciones no debería ser el medio de recaudación, ¿verdad? Porque más bien termina siendo hasta un medio represivo, pero sí, pues obviamente poder controlar la recaudación a nivel, aduanero. Hay mucha presión del Ministerio de Hacienda, obviamente, como ministerio. Recordemos que la Dirección General de Tributación es una, de Aduanas es una de las divisiones del Ministerio de Hacienda. Como les decíamos, la reforma no está cambiándonos la determinación digamos, de una obligación aduanera o conceptos más fundamentales, sino que más bien se están yendo a temas de procedimiento, a mejores prácticas y ahora pues temas de entrega de información que no estaban tal vez con la claridad que queremos. Y por último, tampoco la propuesta o el proyecto ha sido de alguna forma a nivel del sector privado, pues, recibido con las manos abiertas. Obviamente se presentó un planteamiento que más bien viene a ser un cambio casi que total del proyecto que está ahorita en estudio en la Asamblea, pero que a la fecha, como vamos a ver ahora, no ha sido todavía conversado o profundizado, pero que pues si hay fuerzas contrarias actualmente al proyecto, pues existen algunos temas que podrían ser más prioritarios o de mayor relevancia que lo que esta reforma prevé. Parte de lo que ha indicado la Dirección General de Aduanas es que pues hubiesen deseado tener más tiempo para trabajar en esta reforma. Esto viene dando vueltas desde el año pasado, ¿verdad? Se ha hecho pues trabajo en conjunto con el sector privado, pero como bien indicaba doña Silvia, hay como dos vertientes, un poco el sector empresarial que comprende el compromiso político que también gira atrás o sea, que está detrás de esta reforma, pero también hay sectores que se sienten sumamente afectados, ¿verdad? Es difícil hacer una ponderación general, digamos, de la propuesta de reforma sin entender los diferentes actores que hay. Precisamente hacia eso iba, ¿verdad? Mucho por lo que ha abogado el sector privado es que la normativa ya está, ya tiene bastantes años, o sea, nuestra Ley General de Aduanas es de 1995 y parte por lo que se ha, o en lo que se ha planteado, o por lo que se ha presionado, es hacer una reforma muchísimo más integral, ¿verdad? Y evitar hacer toda esta serie de parches. Hay que recordar que en la conceptualización de una aduana moderna, la recaudación pues es uno de los temas, pero el pilar transversal de la gestión aduanera es la facilitación del comercio y ahí cuando ponemos en la balanza lo que se está planteando en la propuesta, quizás eso es lo que queda pues debiendo un poquito, ¿verdad? Pero esto también pues es parte de lo que se discute, ¿verdad? Alrededor de este proyecto y que actualmente pues algunos diputados han mostrado también cierta preocupación respecto a este tema. ¿Cuál es el estatus, verdad? Volvemos a recalcar con subrayado y negrita, esto es un proyecto, ¿verdad? Son los primeros lineamientos que están entrando a comisión a discusión, que como bien mencionaba Jaime, pues hay fuerzas por otro lado que tal vez no están tan contentos con la propuesta y quisieran presentar una nueva, pero han existido al momento pues varios intentos de esa naturaleza, de hacer una reforma un poquito más integral o más grande a la Ley General de Aduanas. Se ha trabajado en conjunto con el sector privado, eso ya lo mencionó pues Jaime desde el 2020. Obviamente siempre habrá quienes estén de acuerdo y quien no con la propuesta, pero sí se ha tratado de hacerlo. El texto se presentó en junio pasado, o sea, es de reciente ingreso a la Asamblea. Y a la fecha, al 27 de julio, solamente han recibido al ministro de Hacienda y al director general de aduanas a una audiencia en la Asamblea para conversar, ¿verdad?, sobre los alcances y la motivación que tiene este proyecto.
Vale indicar que el proyecto que está presentado, en esta primera versión, pues no está incluyendo todavía los comentarios o las sugerencias del sector privado, y las cámaras empresariales están pues en este momento esperando a que se les conceda audiencia también para que sean escuchadas a efectos de poder pues, sugerir cambios y motivaciones diferentes a las que ya están actualmente, digamos, en el papel y en estudio en las comisiones. Propuesta de reforma. Bueno, creo que esto resume lo que hemos estado conversando ahorita a manera introductoria, ¿verdad? El tema de la facilitación del comercio, que eso sí tenemos que implementarlo, mejorarlo. Mejora en los controles a nivel de aduana, que esto obviamente va a estar muy relacionado también con el tema de la lucha contra el contrabando, y elementos formales de cumplimiento, ¿verdad? Aquí entonces el cumplimiento es cuáles son de alguna forma, o sea, que está queriendo como introducir un tema de obligaciones y derechos, y aquí el tema también, una reforma importante, el tema del régimen sancionatorio dentro de la ley, y que pues no teníamos a la fecha, o no tenemos tan bien desarrollado, y que es importante, como si tal vez de alguna forma sí lo ha desarrollado la parte del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ¿verdad? Que en eso, en materia tributaria, sí ha ido un poquito más adelante con algunos cambios en lo que vamos pues a conversar, y que ahora se quieren de alguna forma empatar en la Ley General de Aduanas para que, como dicen, tengamos claro el panorama en el cumplimiento aduanero. Ok, ya entrando en materia, ¿verdad? Les decía que cuando poníamos en la balanza la propuesta de reforma, pues siendo uno de los pilares facilitación del comercio, pues estamos hablando de cuatro temas específicos, ¿verdad? Que pues pueden venir a apoyar, pero realmente como que queda un poquito debiendo. El primer tema importante, ¿verdad?, es que se incorpora a la ley lo que es la figura de operador económico autorizado, ¿verdad? Recordemos que esta fue una figura que se incorporó en el Cauca 4, ¿verdad? Y en Costa Rica se ha venido trabajando a través de un reglamento, ¿verdad? Le da muchísima fortaleza el hecho de que se pretenda pues incorporar a la ley, es un paso importante, principalmente de cara a lo que esto representa en la evolución del comercio internacional, ¿verdad? De todo lo que son los acuerdos de reconocimiento mutuo y demás, y la tendencia que existe a facilitar el comercio con lo que son operadores confiables, ¿verdad? Entonces, si bien no hay cambios relevantes respecto a los requerimientos y el enfoque del operador, pues es importante pues que se esté incorporando a la ley. Otro tema en el que se amplía y que me parece bastante importante es el tema de resoluciones anticipadas, que tiene pues ya no solo una ampliación del contenido, ¿verdad? Del tipo de resolución al que puede o que puede solicitar el administrado, ¿verdad? Sino ya también nos habla de plazos de resolución, ¿verdad? Nos habla un poco de la vigencia, ¿verdad? De la situación que se analiza en cada una de las resoluciones. Y muy importante es que también se está incorporando la publicación de estas resoluciones en la página web, que es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan actualmente los operadores de comercio exterior, ¿verdad? Porque de repente hay un criterio de clasificación que nadie conoce, hay un criterio de laboratorio aduanero que toma la administración para hacerme un ajuste, pero finalmente a nadie se lo comunicaron, se les olvidó que tenía un criterio que yo había solicitado años anteriores y bajo el cual estaba operando, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Entonces, creo que para efectos de transparencia, el hecho de que se publiquen todas estas resoluciones es un paso pues bastante importante para una mejor aplicación de la normativa. Otro tema que se incorpora ahí es que también es posible hacer la impugnación, ¿verdad?, del criterio de esa resolución anticipada para que lo pueda analizar el Tribunal Aduanero Nacional, ¿verdad? Entonces, creo que se están dando ahí algunos mecanismos que son importantes. Nuevo, pues realmente no lo es. Ya en el artículo 85, ¿verdad?, de la Ley General de Aduanas,
existía la posibilidad de realizar consultas, como también podríamos aplicar supletoriamente el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios también para hacer consultas de alcances que no estaban dentro del artículo 85, ¿verdad? Pero creo que esto viene pues a reforzar muchísimo esto. También hay que recordar que existen las resoluciones anticipadas dentro de los tratados de libre comercio y el acuerdo de facilitación de comercio, entonces era algo necesario de incorporar. Otra figura interesante que se está incorporando, que se está pretendiendo incorporar, es el pago diferido. Ya tuvimos un ejercicio a la fuerza, ¿verdad?, que fue toda la ley de alivio fiscal y la aplicación de la moratoria en el pago de los impuestos aduaneros, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se está diciendo es, ok, bueno, se puede hacer una importación, solicitar el pago diferido y la empresa o el importador va a tener un plazo de un mes para realizar el pago de esos impuestos si no hubiese tenido la disponibilidad en ese momento de los recursos. ¿A qué le podría aplicar? A todo lo que son materias primas y bienes de capital que se incorporen dentro de un proceso productivo, ¿verdad? Aquí queda el gran sinsabor de por qué no ampliarlo a otro tipo inclusive a productos terminados, ¿verdad? Porque esta es una situación que puede ayudar o generar una mayor competitividad o atender ciertas situaciones de todos los sectores, ¿verdad? Parte de lo que se plantea es que este es un beneficio también al que pueden aplicar los operadores económicos autorizados. Entonces el mensaje ahí es, ok, en cuanto usted se convierta en un operador confiable, ¿verdad? Puede acceder independientemente del tipo de mercancías que importe, puede acceder a una figura de este tipo, ¿verdad? Al igual que lo que tuvimos en alivio fiscal, lo que se está otorgando para este pago diferido es, o sea, es lo que recae sobre DAI, Ley 6946, IVA y selectivo consumo, todo lo que son impuestos específicos y FAM, INDER, eso se va a cancelar con un talón por aparte, ¿verdad? Pero aquí es donde viene un poco los temas complejos, ¿verdad? Entonces, si se quiere aplicar el pago diferido, la empresa tiene que presentar una garantía global, ¿verdad? Que es de un 20% de las importaciones del año anterior. Entonces ya empieza, digamos, como un primer tema a considerar. Y el otro tema que ha sido muy criticado es que además se incorpora una nueva tasa de interés para aquellas empresas que apliquen el pago diferido y no paguen a tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué meter una nueva figura de una tasa de interés diferente si ya pues tenemos una ahí debidamente definida bajo la cual se rigen los demás procedimientos? Otro tema es el de las declaraciones acumuladas. Esto lo pueden aplicar las empresas que hacen más de 4 o más importaciones por mes, ¿verdad? Ahí lo que va a pasar es que las empresas presentan lo que es una declaración provisional. No se, digamos, explica en qué consistiría la declaración provisional, sino que deja abierto de que vía reglamentaria se va a contemplar cuáles son los requisitos, ¿verdad? Y lo que tiene que hacer la empresa es que en los primeros 5 días del mes siguiente presentar la declaración acumulada, ¿verdad? Entonces, esta es una figura pues bastante particular. Habría que ver cómo vendría, digamos, a nivel reglamentario esa declaración provisional para ver si realmente es algo que puede traerle un beneficio o no al importador, ¿verdad? Esto es un poco lo que tenemos en facilitación del comercio y como yo les decía hace un rato, realmente no son figuras que esté inventando, que esté innovando, realmente pues ya existen y ya hay cosas que están o que se convierten más bien o son compromisos de los acuerdos internacionales que tiene el país aprobado. Ahora, el otro tema es en elementos de control. Como vimos, uno de los grandes temas que tenemos a nivel país es el contrabando, ¿verdad? Entonces, sí ha habido mucha presión por parte del Ministerio de Hacienda en que pues existan mayores controles para todo lo que es pues las mercancías que ingresan de manera ilícita al país. Lo primero, ¿verdad? Es que vienen una serie de formalismos, tanto de los auxiliares como del sujeto pasivo, ¿verdad? Ya se habla de la inscripción en el Registro Único Tributario. Ya vimos cómo a partir del 15 de julio, inclusive a través de un comunicado se dijo, bueno, todos los importadores tienen que estar registrados en ATV, ¿verdad? Lo cual en algún momento en el transcurso de ese día dio algunos problemitas, pero eso va muy en línea en formalizar a las empresas que muchas pues han nacido en el comercio electrónico y pues están teniendo cierto informalismo, entonces en eso
hacia eso va, digamos, este tipo de requerimientos. El otro tema es, pues, se incorpora a la ley el hecho de que se tiene que estar al día con las obligaciones o no podrán operar. Esto está más enfocado a lo que son auxiliares de la función pública, ¿verdad? Que son, pues, un sector que va a tener cambios sustanciales si esto saliera de esta forma, ¿verdad? Pero sí, básicamente, si la empresa no está al día, no va a poder operar como auxiliar de la función pública y la afectación que eso podría tener, pues, es importante ya no solo para ellos a nivel comercial, sino dentro de pues, esa cadena de abastecimiento de los diferentes operadores de comercio exterior. Hay un tema importante y es que se dice que los auxiliares tienen que ayudar con la policía fiscal, ¿verdad? Pues pareciera que tiene sentido, ¿verdad? Ya existe una ley de policías, ¿verdad? Que establece qué es lo que puede hacer la policía fiscal y qué no, ¿verdad? Pero pues la administración ha sido insistente en esta norma de cara a, pues, no sé, tratar de generar mayores obligaciones para controlar todo lo que es contrabando. Hay un tema importante, ¿verdad?, de suministro de información y datos que se está tratando de homologar con disposiciones tributarias, ¿verdad? Entonces aquí hay una redacción muy particular, ¿verdad?, en este tema y habla de que el sujeto fiscalizado va a estar obligado a proporcionar a los órganos fiscalizadores toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, aduanera, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. Esto es muy amplio. Respecto a la versión del proyecto que circuló el año pasado, sí hay un cambio importante y es que en el proyecto anterior se recargaba algunas funciones a las entidades financieras, ¿verdad? Eso se está cambiando, pero si ustedes lo ven, esto es amplísimo, ¿verdad? En cuanto a la información que me pueden solicitar durante una fiscalización. Otro de los grandes temas que a mi parecer es muy importante para el país es la incorporación de lo que son sistemas de control no intrusivo, ¿verdad? Que buscan la automatización de ciertos controles, el uso de tecnología por parte de la aduana y que debería estar asociado a un tema de análisis de riesgo que parece que no está tan claro, digamos, en la reforma y que es algo que debería reforzarse sin duda, porque sobre eso se pueden generar controles muchísimo más eficientes. Hay que recordar que ya hay un proyecto del Ministerio de Hacienda con concesiones, ¿verdad? En donde ya están en la fase exploratoria de cómo se debería desarrollar un sistema de control no intrusivo en todo lo que son en los puertos, en los aeropuertos, ¿verdad? En los puestos aduaneros, ¿verdad? De todos los puntos de salida y entrada de mercancías del país, ¿verdad? Y eso creo que es algo importante, no solo de cara al contrabando, sino algo que pues ha estado afectando un poco la imagen del país en los últimos años y es el tema del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es un tema aceptado en la medida que pues se pueda desarrollar de manera eficiente, ¿verdad? Y clara para todo el mundo. Hay otros elementos de control, ¿verdad? Enfocado a lo que son los auxiliares de la función pública y muy en línea con lo que recientemente veíamos del sistema no intrusivo, ¿verdad? Y es que los auxiliares deben contar con el equipo y los medios tecnológicos de inspección no intrusiva, con exclusión del equipo de escaneo de mercancías que aseguren el control aduanero. Este es un tema que ha generado pues muchísima disputa, porque si bien están haciendo o excluyendo todo lo que son los escáneres, ¿verdad? Pueden haber otro montón de sistemas que se pretendan utilizar, ¿verdad? Y a la postre se obligan a los almacenes fiscales o a las zonas francas o a cualquier otra empresa que es auxiliar de la función pública a hacer inversiones fuertes en equipo. Eso finalmente lo que va a hacer es encarecer los costos de la logística, ¿verdad? Entonces, parte de lo que se ha hablado es que este es un tema que recae exclusivamente sobre la administración y pues debería ir en esa línea, digamos, la propuesta. Hay algunos cambios en lo que son las garantías para agente aduanero, el depositario aduanero y el transportista, ¿verdad? Hay un fuerte enfoque, digamos, en el ajuste de solidaridad, ¿verdad? Respecto a lo que establece el Cauca 4,
en donde, pues, otra vez hay que tener clarísimo el tema de la solidaridad responsable, la responsabilidad solidaria, digamos, de la gente, que además se convierte en representante legal del mandante, ¿verdad? Y eso, pues, ha sido un tema de que ha sido muy criticado y que, pues, ha generado mucha afectación en ciertos agentes de aduanas, pero eso se mantiene y más bien, pues, se refuerza, ¿verdad? Esa posición. Y también, pues parte de lo que se está incorporando es la suspensión del auxiliar por 10 días en caso de reincidencia e incumplimiento, digamos, en alguna de sus actuaciones. Entonces, si lo vemos, hay un fuerte enfoque en el tema particular de los auxiliares de la función pública. En cuanto a la reforma o la propuesta que se incorpora para el régimen sancionatorio, bueno, ahorita vemos que para mi opinión hay algunas que parecen ser excesivas, ¿verdad? Pero primero se considera que acciones voluntarias no generan sanción, o sea, en principio ir a hacer una autodeterminación, rectificar, el importador realice su propia corrección, en eso pues no se generarán sanciones. Cuando hay acciones sin incidencia fiscal, también eso no va a generar sanciones, eso no sé, más bien podría ser por el cumplimiento de un deber formal como un certificado de origen, como un tema un tema regulatorio de salud y demás, por ahí tampoco pues se va a generar sanciones. Existen eximentes de responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que uno como importador o como exportador realizó una falta, realmente no lo está haciendo con el tema de haberlo planificado de esa forma para evadir el fisco, para evadir el pago de un impuesto, sino que es cuando hay errores materiales, de pronto pusimos un cero de más, ¿verdad? Eso no, si se puede corregir y se puede identificar que fue un error, pues eso pues, va a ser un eximente de responsabilidad, sobre todo con la aplicación de sanciones que sabemos que van acarreadas de alguna forma con el agente aduanero, que es, como bien ya mencionó Jaime, más bien quieren de alguna forma estrechar más esa relación con el importador o el exportador cuando se le da esa condición de representante legal. Casos de fuerza mayor, ¿verdad? Obviamente, cuando el principio de razonabilidad y proporcionalidad, el tema es poderlo justificar ante, digamos, el inicio de un procedimiento sancionatorio y poder, pues, alegar este tipo de eximentes para que no se sancione, aunque haya al final una diferencia de impuestos por pagar, ¿verdad? Porque al final sí es un tema que se puede demostrar. Hay o se mantiene, esto se aplica en materia tributaria, reducción de sanción en el caso de ciertos casos o cuando hay una regularización por parte en este caso del contribuyente. Hay una facultad para sancionar de 4 años. Esto pues parece más bien bueno porque actualmente el plazo para sancionar es de 6 años, o sea, la administración aduanera tiene 6 años para aplicar una sanción, que eso no deja de ser, pues, obviamente un plazo, pues, bastante importante, que ahora lo están reduciendo a 4, pero también conlleva de que la administración, como decimos nosotros, ¿verdad?, se ponga las pilas a correr con el tema de fiscalización y control para poder identificar un incumplimiento y poderlo, digamos, en este caso, sancionar dentro del plazo de los 4 años que se pretenden. Hay cambios en el tema de monetario, ¿verdad? De 500, 1000, 4000, eso, el CPA es el peso centroamericano que al final es convalida con el dólar. Entonces, cuando son $500, $1000 y $4000, pues hay una suspensión hasta de un mes, dependiendo, digamos, de la gravedad del tema. La aplicación del artículo o de la sanción del 242 de la Ley General de Aduanas actual, que lo que incluye es una sanción que representa 2 veces, o sea, un 200%, la diferencia de impuestos, digamos, dejados de pagar en el caso de una determinación, ¿verdad? O un cuestionamiento por parte de la administración aduanera. Ahora solamente se va a aplicar para ajustes que sean superiores a $1000, ¿verdad? Que el impuesto a pagar sea mayor a $1000. Este es igual en el caso del 242 bis, pues el tema se cambia el limbo, ¿verdad? También con la referencia para que sea el valor de aduanero de las mercancías menor a $5000. Entonces también eso es importante porque de alguna forma sí va a haber un estrato, ¿verdad? Obviamente pequeño,
que pues no va a ser sancionable con esta sanción que es muy pesada, que además se le aplica de forma directa al agente de aduanas, con estos nuevos, digamos, estratos que no sé si serán razonables o no, ¿verdad? Eso es parte, digamos, de la discusión que en este momento se está haciendo. Y se incorpora un cierre de negocio de 15 días naturales, que pues actualmente en el Código Tributario tenemos un cierre de negocio de 5 días y obviamente es muy fuerte, o sea, eso significa cerrar todos los establecimientos, en este caso del importador, por un incumplimiento de esta naturaleza que pues obviamente podría causar hasta la ruina de un negocio y que además se está aplicando de forma conjunta con la sanción monetaria que establece el 242, ¿verdad? Entonces, aquí uno vendría también a valorar el tema de la razonabilidad, ¿verdad? Y un principio hasta constitucional de que me están, en este caso, castigando, ¿verdad? O sancionando por el mismo acto, ¿verdad? O me cobran la sanción pecuniaria del artículo 242 o me aplican un cierre de negocios, que también, como les decía, 15 días terminan siendo desproporcionados porque tampoco la norma, como está redactada, permite valorar, digamos, como un máximo 15 días, un mínimo de 1, ¿verdad? Ese tipo digamos, de escala no lo permite para valorar, que han sido parte, digamos, incluso de los temas constitucionales que ya se han discutido en relación con la aplicación que tiene el cierre de negocio de 5 días que establece el Código Tributario. Ok, muchas gracias. En otros temas importantes, ¿verdad? Se reforma el tema de sobrantes y faltantes. Lejos de resolver el problema que ya tienen los operadores de comercio exterior, donde este es todo un tema, se vuelve complicadísimo, ¿verdad? Hacer las justificaciones correspondientes y hacer los ajustes. Ahora más bien se limita, digamos, a que en casos sobrantes se va a autorizar en caso de que hablemos de mercancías de la misma naturaleza. Parte del cambio en este último texto gira sobre la posibilidad de ampliar reglamentariamente la forma de justificar esos sobrantes. Pero también pues, nos deja un poco en el limbo respecto a qué será lo que se irá a incorporar ahí. Parte de lo que se ha hablado es, ok, pues el Estado finalmente pierde cuando un sobrante no se puede justificar. Más bien el enfoque debería ser cómo facilitar para que una empresa o un transportista pueda justificar ese sobrante para que efectivamente lo presenten a despacho aduanero y se pague la correspondiente obligación tributaria aduanera. Este tema sigue siendo complicado, ¿verdad? Y el enfoque de la Dirección General de Aduanas ha sido más bien tratar de cerrarlo porque pues de repente consideran que han habido muchas situaciones anómalas, pero lo cierto es que la forma en que está redactado prácticamente obliga a que o parte de una premisa de que la logística es perfecta cuando está llena de imperfecciones y hay cosas que no pueden ni siquiera ser controladas por un importador cuando su proveedor le despacha mal, ¿verdad? Entonces, más bien debería haber una apertura y una flexibilidad para que se pueda justificar y se puedan desalmacenar en el marco legal las mercancías. También se habla un poco de las rectificaciones de los manifiestos de carga cuando hay sobrantes y faltantes. La aduana se va a ver en la posibilidad, digamos, o en la obligación digamos, de realizar el cambio en esos manifiestos posterior a la justificación que se presente por parte del operador. Y bueno, un tema muy importante es que en la conceptualización de contrabando se está eliminando, o sea, se está englobando cualquier actuación que genere un perjuicio al fisco, ¿verdad? Se está eliminando la figura de defraudación aduanera, que es lo que actualmente tenemos en la ley, ¿verdad? Y se hace más severo, digamos, la parte de las sanciones. Ya hablamos de multas de 3 y 4 veces el valor aduanero de las mercancías y se amplía todo el tema de agravantes. Ahora, el hecho de que esto se haga de esta forma realmente no es la solución para mitigar el contrabando y parte de lo que se ha dicho es que debería haber una propuesta muchísimo más integral, más allá de lo que pueda decir la ley en cómo enfrentar, digamos, este tipo de situaciones.
En cuanto a temas propiamente de cumplimiento, hay algunos cambios importantes. En la parte de la declaración aduanera se está eliminando la exigencia de la declaración de exportación, que realmente es un documento que aporta muy poco y que pues a veces entorpecía de alguna forma la gestión. Se incorpora la autorrectificación, ¿verdad? Esto va a permitir que los importadores pues precisamente en el momento que se percaten de que hay algún dato erróneo, puedan autorrectificar, ¿verdad? Y reglamentariamente se va a definir cuáles son los datos que se pueden autorrectificar. Creo que esto es algo que ayuda tanto a los operadores como a la misma administración, que a veces lo que hace es acumular y acumular solicitudes de rectificación y finalmente pues es una carga importante de trabajo. En el tema particular de regularización se incorpora lo que es el fraccionamiento de pago, que es algo que anteriormente pues no está o actualmente no está contemplado en la norma, que es una facilidad que se le puede dar, digamos, al sujeto pasivo que acepte pues regularizar su situación una vez que terminen, digamos, las actuaciones de fiscalización. Por ahí vienen las disposiciones de cómo se va a realizar la importación de mercancías que no fueron objeto de una compra-venta, sino más bien que están en algún tipo de leasing, ¿verdad? Eso pues son disposiciones para un sector muy particular, ¿verdad? También se habla de lo que son importaciones no comerciales. Estamos hablando que máximo pueden ser 6 importaciones anuales, una por bimestre, que no tengan un valor superior a los $100, ¿verdad? Que pueden utilizar las empresas dentro de su giro, o sea, que tienen su giro comercial en la importación, ¿verdad? Pero para aquellas que tienen estas particularidades, pues van a estar exentas del pago de tributos. Aquí no entra lo que tiene que ver con plataformas digitales, ¿verdad? Otros elementos, se incorpora un poco el procedimiento administrativo de las empresas de perfeccionamiento activo, dado que eso no está en el reglamento. Se hace una apertura de las categorías de mercancías para que, de importación temporal, eso se va a regular a través del reglamento. Se incorpora un poco lo que son las garantías que no están definidas actualmente en la Ley General de Aduanas que se tienen que entregar, ¿verdad? Ante, por ejemplo, un levante con garantía, digamos, cuáles son esas figuras que van a aceptar, o en el caso a futuro de un pago diferido, que también tenemos que presentar una garantía, ahí se detalla cuáles son esos que van a ser aceptados. Viene también un tema de medios de notificación, ¿verdad? Y hay un tema importante porque se habla de la publicación en la página web. Y bueno, parte de lo que se abogó en su momento es que habláramos de publicaciones en la Gaceta de cierto tipo al menos de lo que son resoluciones de carácter general. Pero bueno, el proyecto sigue manteniendo el tema de la página web y que entra en vigencia 3 días después de publicado, lo cual nos obligaría a estar sumamente atentos a lo que allí se está publicando. Y bueno, también en lo que se refuerza el tema de que en los procedimientos administrativos tiene que haber una notificación a todas las partes interesadas, porque a veces nos encontramos que se notifica a la gente y no se notifica al importador, ¿verdad? O viceversa. Entonces, sí se fortalece, digamos, esa parte. Otro tema importante es el cambio respecto a lo que son compras en plataformas digitales. Se elimina la exoneración. Ya este es un cambio que se ha implementado a partir del 1 de mayo con la puesta en vigencia del Recauca 4, ¿verdad? Y lo que se está aplicando ahora es que si hay un envío de este tipo, ¿verdad? O una compra de este tipo con un valor inferior a los $100, va a tener una carga de 20 pesos centroamericanos, ¿verdad? Independientemente de su valor. No sé de dónde sacaron los 20 pesos, ¿verdad? Pero lo cierto es que podrían haber mercancías que podrían pagar menos que eso y tampoco está claro de qué forma se va a hacer la asignación, a cuáles tributos, ¿verdad? De esos 20 pesos. Pero bueno, eso es uno de los temas que pues se ha comentado, ¿verdad? Y se han generado una serie de observaciones por parte de distintos sectores porque es un poco confuso. Hay un cambio a nivel de tribunal aduanero, se baja de 7 a 5 miembros. Se habla un poco de lo que es control posterior, ¿verdad? Del origen de la fiscalización, un poco del procedimiento administrativo, la aplicación de sanciones y denuncias, todo eso podrían hacer a partir de eso y se dice que pues aquellos casos que generen un ajuste menor a 100 pesos centroamericanos o $100 serán desestimados, ¿verdad? Entonces,
pero realmente es un umbral bastante bajo. Pero bueno, hay un reforzamiento en ese tema de lo que es control posterior. Y también pues hay una norma interesante que es la prohibición de requerimientos no establecidos en la norma, ¿verdad? Por parte de los funcionarios aduaneros. En caso de que ocurra una situación de ese tipo, pues se considera, digamos, a nivel disciplinario una falta grave, lo cual daría pie, digamos, a un proceso en contra de los funcionarios. Y bueno, lo que se busca un poco ahí a través de ese mecanismo es proteger al usuario propiamente pues a veces de algunas arbitrariedades por parte de funcionarios que consideran que uno u otro documento que es difícil de aportar, pues va a solucionar la situación que tal vez está en discusión en ese momento. Hay otro tema importante en la prescripción, no está variando, se mantiene la prescripción con los 4 años. Aquí resalto, digamos, que dentro de la forma que se está planteando, se elimina la interrupción de la prescripción por el inicio de las actuaciones de fiscalización. Eso es interesante porque obligaría a la administración a ser muchísimo más eficiente en todos estos procesos. Recordemos que en el 2018 se hizo una reforma al reglamento y ahora la administración tiene un plazo de 4 años para finalizar lo que son las fiscalizaciones, ¿verdad? Lo cual es pues realmente absurdo. Pero, digamos, una norma de este tipo los obligaría a ellos a ser muchísimo más eficientes, digamos, durante este proceso. Y otro tema importante que se incorpora es la suspensión del cobro de intereses, que eso no estaba en la ley. Había algunas resoluciones del TAN que se referían a esto, pero básicamente lo que dice es que cuando exista una resolución determinativa, ¿verdad?, que resuelva recursos contra dichas resoluciones y estos se emitan fuera de los plazos establecidos, el cómputo de los intereses se suspenderá durante el tiempo que se haya excedido para la emisión de dichos actos. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los plazos que están vigentes, cuáles son los que se están proponiendo, pero darle certeza al administrado, ¿verdad?, de que no va a haber un cobro de intereses altísimo porque porque la administración se tomó muchísimo tiempo en emitir sus resoluciones, ¿verdad? Entonces eso es un poco en esa vía. Nada más importante, dentro del procedimiento se está incorporando algunos cambios, igual importantes, como bien mencionaba Jaime, para efectos de poder determinar cuáles son las suspensiones de los intereses. Esto pues ya existe en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no así de forma expresa en la Ley General de Aduanas, y que al final es un beneficio, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, la administración puede tardar 1, 2, 3, 4 años, dependiendo para resolver, y mientras tanto no podríamos decir que esa maría de intereses esté corriendo en contra del contribuyente, quien sí presentó un recurso en tiempo y forma, ¿verdad? Porque nosotros, cuando nos toca presentar un recurso, una impugnación, el plazo es de muerte, ¿verdad? Tenemos que presentarlo en tiempo para que se nos acepte el mismo. Entonces, nada más a manera de repaso, este es el procedimiento vigente, donde hay una propuesta de regularización, que es como el acta de conclusión, donde ya el auditor dice cuáles son los ajustes, expone de dónde salían las diferencias de impuestos, que de hecho actualmente ese cierre pasa muchísimo tiempo, incluso para que ya se dé el acto de inicio, ese acto de inicio nada más para que ustedes se hagan una idea, con un procedimiento normal tributario, es como el traslado de cargos, es el acto que viene a imponer la justificación y los montos de impuestos que en este caso se consideran pues dejados de cancelar. Se presenta una impugnación o un reclamo, hay un acto final, que es el que ya tiene actualmente el recurso de reconsideración con apelación en subsidio. Esto es un resabio que queda, que tenemos que presentar los dos procedimientos, los dos recursos al mismo tiempo. Se resuelve el recurso, hay una resolución que resuelve el recurso de reconsideración, y si está presentado también en tiempo, pues se le da traslado al contribuyente al Tribunal Aduanero Nacional para que se apersone, digamos, y sustente el recurso de apelación que se había presentado de forma subsidiaria. Entonces, lo que es la primera fase es la aduana o la Dirección General de Aduanas quien lo inician y quien lo tramita, para concluir en el Tribunal Aduanero Nacional, que es un superior jerárquico impropio en razón, digamos, de la naturaleza y la especialidad que se busca de un fallo, digamos, de un procedimiento de determinación de obligaciones.
¿Cuál es la propuesta? Hay algunos cambios que vienen a darse en el camino, ¿verdad? Entonces, tenemos más que todo a nivel de recursos, obviamente también está el tema de la regularización, hay un acto de inicio que se impugna y hay un acto final. Actualmente teníamos que presentar un recurso de reconsideración con apelación en subsidios si queremos pues, presentar ambos recursos. Ahora no los separan, ¿verdad? Primero hay un recurso de revisión, tal vez el nombre no es el más técnicamente idóneo, porque es una reconsideración, una revocatoria, porque lo va a revisar de alguna forma la misma administración, aunque haya sido iniciado por una aduana y no por la dirección directamente. Ahora se llama recurso de revisión. Aquí estuvimos conversando que posiblemente venga como parte del término o el concepto que ya incluye en este caso el Cauca 4, ¿verdad? Que es parte, digamos, de lo que ellos quieren de alguna forma, pues, homologar o poder actualizar. Y ya contra esta resolución, pues procede el recurso de apelación ante el Tribunal Aduanero. Entonces, ese recurso de revisión es el que cambia porque ya no es conjunto, sino que ya son dos recursos individualizados que tienen para que se revise ante la misma administración, o dos, ya sea el recurso de apelación que lo va a ver este Tribunal Aduanero, que es un superior, digamos, objetivo e impropio, que no está de alguna forma contaminado con lo que la administración pues había revisado previamente en los recursos o los argumentos que había presentado el contribuyente. Aquí también pues nos cambian los plazos para presentarlo. La impugnación del acto inicial, ellos tienen 3 meses para resolver. Eso se mantiene en la propuesta. El recurso de reconsideración y ahora revisión con este proyecto actualmente tiene 2 meses, pasa a ser 20 días. Vea que la diferencia es bastante importante y sobre todo por la suspensión de interés. Eso significa que después de 20 días de haber presentado el recurso de revisión, si la administración dura 2 años o 1 año para resolver, pues ahí se nos corta el tema del cómputo de intereses. Y el recurso de apelación, actualmente, pues el Tribunal Aduanero tiene 6 meses, que es un plazo congruente para asimilarlo también a los 6 meses que tiene actualmente el Tribunal Fiscal Administrativo en materia tributaria para resolver un recurso de esta naturaleza, pero aquí sí se los están disminuyendo a 30 días hábiles. Obviamente, esta disminución de plazos, pues favorece al contribuyente para efectos de la suspensión del cómputo de intereses, más y significa, de alguna forma, mayor presión y menos plazo para la administración para analizar o revisar pues, el caso o los alegatos presentados por el contribuyente. Ok, en el proyecto hay varios transitorios, quizás este es el más relevante, ¿verdad? En donde dice que el Poder Ejecutivo pues tiene que reglamentar este proyecto en un plazo máximo de 6 meses a partir de su promulgación, ¿verdad? Básicamente dice que también el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas van a tomar las disposiciones administrativas necesarias para modificar procedimientos aduaneros cuando aplique, así como requerimientos y cambios en el sistema informático, ¿verdad? Conforme, digamos, las nuevas disposiciones que genere esta ley. Dice que hasta tanto no se emitan las nuevas regulaciones, los procedimientos se van a se van a regir por las disposiciones vigentes, ¿verdad? Entonces, eso nada más como para entender un poco los plazos que tendríamos posterior, digamos, a la aprobación de esta reforma. La pregunta es, ¿cómo afecta este proyecto a mi empresa? ¿Verdad? Hay que tener claro, ¿verdad?, que actualmente, o sea, no está en plenario, ¿verdad? El proyecto está siendo analizado en la Comisión de Asuntos Económicos. Y bueno, como les mencionábamos, bueno, ya estuvo ahí en audiencia el director general de aduanas y el ministro de Hacienda. Creo que uno de los grandes temas que preocupó a los diputados es el hecho de que ellos aceptaron que no se tomaron en consideración todas las observaciones realizadas por el sector privado. Entonces ya quedó una moción de consulta aprobada a todas estas entidades que van desde ministerios, ¿verdad?, superintendencias, a la Contraloría, a la Corte, Banco Central, y después vienen pues lo que son las asociaciones de agentes de carga, de aduana, la Cámara de Industrias, CRESEX, Cámara de Comercio, UCAEP,
¿verdad? Y demás entidades que podrían tener un interés, digamos, en este proyecto. Como les decía, hay dos vertientes, ¿verdad? Un poco lo que es el sector ya más empresarial, las empresas importadoras y exportadoras, pero también pues hay otra vertiente ahí, digamos, con tendencias un poquito diferentes, que son los auxiliares de la función pública, y pensaría pues que con justa razón, porque sí hay modificaciones importantes respecto a esto. En el caso de las empresas, pues el mensaje sería, hay que esperar a ver qué bichito nace, ¿verdad? De todo este proceso de emociones a la que va a entrar el proyecto en la comisión, ¿verdad? Y en el plenario, ¿verdad? Pero aquí yo creo que hay que tener claro varios elementos. Número uno, hay un fuerte enfoque en general, y no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional, de certificar las operaciones. Ahí es importantísimo lo que es la certificación de operador económico autorizado, ¿verdad? Yo creo que las empresas tienen que contemplar esto, al menos en su corto, mediano plazo, como una de los caminos que deben tomar de manera estratégica para todo lo que es la gestión aduanera. Evidentemente, pues también hay que reforzar nuestra operación o basarla en criterios anticipados, ya sea de clasificación, ya sea de valoración, ya sea de origen, ¿verdad? Utilizar los mecanismos que ya existen, pero si saliera una reforma con las propuestas que está pues planteada en estos términos, pues va a haber un enfoque hacia esto, ¿verdad? Es importantísimo trabajar en el ejercicio preventivo aduanero, ¿verdad? De revisar todo lo que son esos cumplimientos de elementos esenciales, porque si bien lo decíamos, el eje transversal de la aduana moderna es la facilitación del comercio, hay un interés recaudatorio detrás de toda esta reforma. Si ustedes ven, hay muchísimas nuevas disposiciones de control, ¿verdad? Y también, pues, si la administración aduanera está trabajando en incorporar tecnología en su gestión, pues con mucha más razón nosotros como operadores deberíamos pensar en girar, digamos, o dar un viraje en ese sentido, ¿verdad? De automatizar, de buscar la eficiencia y la estandarización, digamos, a través de herramientas tecnológicas que de alguna forma nos permita mitigar los riesgos que tener en nuestras operaciones. Hay que darle seguimiento, a él nosotros los vamos a mantener informados de qué pasa con esto, ¿verdad? Quizás es un poco, o sea, la idea de hoy era ver qué es lo que se está planteando, pero creo que todavía falta camino por recorrer. Sí hay presión por el tema de que pues este es uno de los conceptos que fueron incorporados ahí en la propuesta al Fondo Monetario Internacional, y yo creo que ha habido cierto entendimiento de algunos sectores de esto, pero definitivamente no por ese compromiso va a poder salir el texto tal cual lo está planteando la administración. Entonces vamos a pasar por un proceso bastante fuerte de modificación del texto, y pues ahí vamos a tener que estar sumamente atentos para el momento en que esta reforma ocurra, ¿verdad? Eso era lo que traíamos para hoy. Agradecerles la atención. No sé si hay consultas, con todo el gusto. Sí, Jaime, vamos a pasar al tema de las consultas. La primera pregunta que tenemos por este sector es, bajo la nueva propuesta, ¿hay algún cambio respecto al momento de suspensión de los intereses? Sí, en realidad el cambio se debe a los nuevos plazos que se establecen en el procedimiento. Esa excepción o esa suspensión de intereses no la tenemos expresamente en la ley actualmente, como sí la tenemos en el Código Tributario. Digamos, por experiencia, nosotros, pues cuando la administración viene, nos corre los intereses de forma, ¿verdad?, ininterrumpida por muchos años, por lo que duró incluso hasta en veces un expediente perdido ahí entre la tramitología. Hemos invocado obviamente el Código Tributario como norma supletoria. Obviamente esto tal vez no se acepta al inicio de forma pacífica, habrá que pues obviamente impugnarlo. De hecho, en este momento nosotros tenemos un proceso judicial donde hemos incorporado eso como un alegato de los principales a efectos de poder tener, digamos, una referencia que sea pues base o que sea fundamentada para poder, digamos, invocarlo en otros asuntos.
pero que esté ya incorporado en la ley es ya un avance importante, donde ya nosotros teniendo los nuevos plazos, por ejemplo, que el Tribunal Aduanero tenga 30 días para resolver el recurso de apelación, que sabemos desafortunadamente no va a pasar porque también ellos tienen pues un nivel o un volumen de trabajo bastante importante, pues entonces que si el expediente está ahí esperando turno, pues que esos intereses pues no se le trasladen al contribuyente, quien optó por la impugnación porque obviamente pues tenía razones de fondo para hacerlo, ¿verdad? Nadie va a abrir un litigio por deporte, ¿verdad? O por tener un tema ahí de enriquecimiento, sino que más bien lo que busca es obviamente una respuesta positiva, que se revoque pues el cobro que se pretende, pero si no es así y haber esperado pues tanto, pues que entonces esos intereses adicionales pues no se cobren, ¿verdad? Y que no sea un método de recaudación también de alguna forma impropia de parte de la administración. Gracias, doña Silvia, por la respuesta a la primera pregunta. Otra de las consultas dice, ¿en qué afecta a los importadores los cambios propuestos en el procedimiento administrativo? Vamos a ver, quizás, como nos explicaba doña Silvia, es importante tener en cuenta que varían algunos elementos en cuanto inclusive el nombre del recurso, la forma en que se va a trasladar y quién va a resolver. Quizás el tema más importante en cuanto a los importadores gira en el hecho de que se está modificando lo que son las suspensiones de la prescripción. Entonces, al eliminarse, a veces nos encontramos con procedimientos administrativos que duran muchísimos años, precisamente por todas esas actuaciones que generan una interrupción. Entonces, como teníamos el inicio de las actuaciones de fiscalización, ese era el primero, ¿verdad? Entonces ahí 4 años. Después venía el acto de inicio, 4 años, ¿verdad? Después venía la interposición de algún recurso, 4 años, y así nos llevamos un montón de años sin que prescriba el caso. El hecho de que se elimine la suspensión, digamos, la interrupción de la prescripción por actuaciones de fiscalización, definitivamente obliga a la administración aduanera a actuar muchísimo más rápido, ¿verdad? Como vimos, también se están reduciendo lo que son los plazos estipulados por ley para resolver los recursos. Y también muy asociado a esto está esa reducción del plazo para aplicar sanciones, ¿verdad? Porque si vemos en muchos procedimientos, lo que golpea fuerte es la sanción, ¿verdad? Que es en muchos casos 2 veces los impuestos dejados de percibir. Y si consideramos que la sanción es accesoria a la determinación, eso implica que ellos tienen que ser muchísimo más céleres, digamos, en la resolución de estos procedimientos para poder aplicar esas sanciones, ¿verdad? Entonces, esos cambios, pues, han sido, me parece que son positivos. Tal vez ahí, para agregarle a la consulta, ¿verdad? No es que perjudique al importador, realmente el procedimiento sigue existiendo, se garantiza el debido proceso. Tenemos digamos, un procedimiento que permite una revisión, digamos, de una doble instancia, que eso fue también un pleito que se había echado hace muchos años con el tema del artículo 144, que la gestión de cobro era desde el primer día sin permitirme, pues, que pelearlo, ¿verdad? Entonces, este cambio nada más es un tema más técnico de plazos, de momentos o de nombres del recurso, pero al final no hay ningún perjuicio porque siempre se está garantizando, digamos, esa doble revisión y el debido proceso para el contribuyente. Gracias a ambos por la respuesta a la pregunta. Y la última consulta que vamos a responder es, con la incorporación del operador económico autorizado en la ley, ¿qué cambios relevantes se dan? Bueno, bien lo dijimos hace un rato, realmente ya Costa Rica pues tiene un programa el PROFAC, ¿verdad? Programa de Facilitación del Comercio con los operadores confiables. Quizás no hay un cambio tan importante. A lo que voy yo es que hay que entender, digamos, de que se está incorporando a la ley, porque primero no lo teníamos, nos estamos ajustando a Cauca 4, pero principalmente a que este mecanismo, digamos, o esta certificación está incorporada en el Acuerdo de Facilitación de Comercio, ¿verdad? Y realmente
es la tendencia que hay a nivel mundial, ¿verdad? Si vamos a ver cosas interesantes en los próximos años, precisamente está o sea, podemos mencionar lo que son los acuerdos de reconocimiento mutuo, que lo que buscan es pues, eliminar dobles controles en países que tienen acuerdo, ¿verdad? Y que están realizando transacciones entre operadores económicos autorizados. Quizás si bien no hay un cambio sustancial, el llamado es a que esta figura pues, va a jugar un papel importante en las actuaciones futuras, digamos, de los operadores de comercio internacional y el desarrollo de comercio internacional en general. Entonces, es importante entenderla, saber cuáles son los beneficios y principalmente trabajar como compañía en convertirnos en un operador confiable para la administración. Gracias, Jaime, por la respuesta a esta consulta. Vamos a ir cerrando el espacio que tenemos el día de hoy con unas palabras de los dos expositores. Vamos a empezar con Jaime Morales, el gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton. Adelante, Jaime. De nuevo, reiterarle las gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues reiterar la necesidad de estar pendiente de este proyecto, ¿verdad? Con todo gusto, si alguien no lo tiene, pues que nos pueda escribir, ¿verdad? Se lo podemos compartir, este texto sustitutivo que actualmente está en comisión. Y muy importante, si siente que hay algo pues, que le incomoda, ¿verdad? O con lo que no está conforme de lo que allí se está planteando, ¿verdad? Que se acerquen a los gremios, ¿verdad? Ya hay una comisión en UCAEP trabajando intensamente, ¿verdad? Digamos, en todo lo que son las propuestas de cómo se puede mejorar un poco este proyecto. Pero yo creo que sí es importante que pues todas las empresas que importan y exportan pues tengan conocimiento de esto y muy importante pues que se estén al pendiente de cómo va evolucionando, porque pues pareciera y hay un mensaje claro de parte del gobierno que se va a dar y reitero, hay un compromiso político del Fondo Monetario Internacional, pese a que hay pues sectores que están pues decididos pues a no dejarlo avanzar, ¿verdad? Entonces, creo que es un proyecto importante y pues nos ponemos a sus órdenes. Cualquier duda que tengan respecto al mismo, cualquier inquietud o comentario o algún tema que quieran ampliar, pues por ahí pues queda el contacto en la presentación y demás. Pues de nuevo las gracias por participar el día de hoy. Gracias, Jaime. Ahora vamos con unas palabras de cierre por parte de doña Silvia González, socia de Impuestos y Legal de Grant Thornton. Como mencioné al inicio, ¿verdad? Siempre es importante mantenerse al tanto de todas estas propuestas que existen a nivel legislativo, porque precisamente pues, inciden en nuestro día a día. El material está totalmente disponible, en nuestros contactos también para poder ayudarles en cualquier consulta. Agradecerles pues, que nos hayan acompañado el día de hoy y mantenerse al tanto de las noticias, de nuestra información, de nuestros boletines, porque vamos a estar pues siempre pendientes del avance de este proyecto, ¿verdad? Y de los cambios que se vayan proponiendo en el camino, que como bien mencionaba Jaime, pues hay todavía trabajo que hacer y el sector privado pues está con el mayor del compromiso de presentar mejores propuestas y para cumplir con todos estos nuevos requerimientos y lineamientos que tenemos que como país enfrentarlos también, pero desde un punto de vista positivo. Muchas gracias. Gracias, doña Silvia. Vamos ahora a ir cerrando el webinar. Nada más recordarles que el próximo jueves, 12 de agosto, tendremos el tema de beneficios fiscales y generalidades de la ley de nómadas digitales. Esto a cargo de don Rafael González, socio de Impuestos y Legal, junto con Daniel Pelecano, gerente de Impuestos y Legal de Grant Thornton. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y además este y todos los webinars ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. De parte de nosotros les deseamos un bonito día.